en la lección 11, los que traen su libro. ¿Todos lo tienen? Amén. La justificación del hombre. Vamos a leer lo que es la lectura bíblica, Romanos 3, 20 y 26. Amén. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, de Jesucristo, amén. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, en la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que el fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Padre nuestro, Dios Señor que estás en el cielo, te damos gracias, Dios, en esta tarde, Señor, que nos has permitido llegar a estos atrios, Señor, para adorarte, para alabar y bendecir tu hermoso nombre, Señor. Gracias por la vida, gracias por todos tus favores y tus beneficios, Padre amado. Hoy, Señor, en esta tarde nos presentamos delante de ti, mi amado, en este momento dispuestos, Señor, para ponernos en tus manos, Dios de gloria, como instrumento tuyo, Señor, para gloria de tu nombre, Señor. Aquí está este pueblo, aquí está mi persona, Señor. Estoy delante de ti, mi amado, y me presto, Señor, para ser usado, Señor, por tu Santo Espíritu, Señor, en este estudio de la palabra en esta tarde, Dios amado. Te presento este pueblo, Dios. Te ruego y te pido, Dios mío, que en sus corazones, Dios eterno, haya cavidad, papá, de esta palabra, Dios mío, y que sea de gran bendición para sus vidas, Padre Santo, Rey eterno. También, Dios de gloria, te presento, Señor, a todos aquellos que están conectados en las redes sociales, Señor, que nos acompañan, Señor, en cualquier lugar, Señor, donde se encuentren, Padre bendito. Te ruego, Señor, que sea tu Santo Espíritu ministrando esas vidas, Señor, que les bendizca, Dios mío, Señor, que toque sus corazones, Padre amado, y que los haga sensibles a tu palabra, Señor. Bendecimos a todos aquellos, Dios mío, que nos miran, Dios amado, Rey de gloria. Los declaramos bendecidos, Señor, por tu palabra, Padre amado. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén. Alabado Dios. Pueden sentarse, hermanos, pónganse cómodos. Alabado sea el Señor, que es momento de deleitarnos en la bendita palabra de nuestro Dios. Amén. Ya estuvimos adorándole al Señor, le exaltamos, le alabamos. Qué bonita presencia del Señor. Verdaderamente que muy bonita presencia. El Señor
nos ha ministrado en esta noche, pero ahora es necesario que también el Señor nos ministre a través de su palabra. Y el tema que tenemos hoy, hermanos, es un tema de gran importancia para cada uno de nosotros. Y para si alguna persona nos está mirando a través de las redes sociales, quiero decirle que en este estudio se va a dar cuenta lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros, por el pecador, a través de la justificación del hombre. Amén. Tenemos el versículo para memorizar, que es en Romanos 5:1, y dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es el versículo o el texto para memorizar. El propósito de este estudio como objetivo o como propósito es definir qué es la justificación. En el 2 tenemos también el propósito de comprender por qué necesitamos ser justificados. Y en el 3 es entender qué es la justicia de Dios. Y en el 4, ¿por qué medio podemos ser justificados? 5, ¿cuál es el resultado de la justificación? Son unos temas de gran valor para nuestras vidas, poder entender y poder saber el contenido de cada uno de estos temas, ¿verdad? Alabado sea el Señor. Si me va siguiendo ahí en su libro, vamos a comenzar con el objetivo número 1, definir qué es la justificación. Aquí en la introducción, Martín Lutero hace un ejemplo, él pone un ejemplo, ¿verdad? De cómo en los tiempos de Martín Lutero había una iglesia que empezaron a practicar prácticas creyendo y enseñando que a través de esas prácticas el hombre podía ser justificado o perdonado de sus pecados. Y hasta la fecha esa iglesia sigue enseñando lo mismo. Amén. Y leemos aquí en introducción: Martín Lutero, en sus primeras 5 tesis de las 95 que clavó en una iglesia en Wittenberg, toma como base fundamental los escritos del apóstol Pablo para contradecir las prácticas católicas como la confesión, la venta de indulgencias, la veneración de reliquias, las peregrinaciones, las procesiones que eran necesarias para la justificación. Pero aquí, en este estudio, nos van a enseñar todo lo contrario a lo que en esta iglesia practicaban, y en lo cual Martín Lutero se levantó con la palabra, desengañando o sacando a la luz todas estas prácticas que no eran lo que se tenía que hacer para que el hombre fuera justificado, ¿verdad? Dice, la podemos entender y comprender
claramente es una pregunta la que hace aquí. Dice, justificación por gracia, por medio de la fe. Y pone signo de pregunta. ¿Ah? La podemos entender y comprender claramente. La justificación, ¿verdad? Habla de la justificación. Entonces comenzamos aquí. ¿Qué es la justificación? Si alguien puede dar un ejemplo o puede anexar algo, puede hacerlo. Por medio de la fe. Amén. Pero aquí vamos a explicar más abiertamente qué es la justificación. Dice, justificar es un acto judicial que tiene como significado absolver y declarar justo a una persona. Cuando el hombre pecó, al momento que el hombre falla en el huerto, automáticamente se produce una deuda. Algo se tenía que pagar por el error de un hombre. Si ustedes recuerdan, ¿cuál era esa deuda? ¿Cuál era el precio de esa deuda? ¿Cuánto era? Pueden participar. Exactamente. La muerte era el pago por el pecado que el hombre cometió. Esa muerte era una gran deuda que el hombre la tenía que pagar automáticamente, porque el Señor dijo en su palabra: el día que comas de este árbol, por cierto, morirás. Por lo tanto, había una deuda en la humanidad de muerte. Pero vino alguien que fue capaz de pagar esa deuda. Y ese alguien solamente se llama Jesucristo. No había nadie en los cielos ni en la tierra que pudiera pagar esa deuda en que el hombre había caído. Entonces dice el estudio, justificar es un acto judicial que tiene como significado absolver y declarar justo a una persona. Entonces había un acto judicial. Muchos han usado ejemplos como, por ejemplo, cuando usted está delante de un juez por un delito que cometió y su fianza es tan grande que no hay manera de pagarla. Si es que es de una gran cantidad y no hay quien pague esa fianza para que usted lo declaren libre o lo absuelvan de esa culpa de lo que lo estén acusando.
Pero viene alguien y dice, yo voy a pagar esa fianza para que te dejen salir libre. Entonces ahí, ¿qué pasa? Sucede un acto de justificación o absolven la culpa y te dejan libre. Entonces eso es la justificación. De ser culpable te convierten en justificado, absuelto de culpa, de pecado o de muerte o de deuda, ¿verdad? Esa es la justificación, un acto judicial. Es donde ibas a ser declarado culpable, pero viene alguien y te absuelve, te declara libre. Seguimos. Esta doctrina define la siguiente manera: es un acto de gracia de Dios por medio de la cual perdona todos nuestros pecados. Aquí está dando el motivo por qué Jesucristo nos absuelve de pecados, paga esa deuda que el hombre no podía pagar y que estaba condenado a pagarla con muerte. Entonces dice que este acto que Jesucristo hace es un acto de gracia de Dios, por medio de la cual perdona todos nuestros pecados y nos acepta en calidad de justos, o sea, justificados, sin culpa. Ante su presencia, solamente en la virtud de justicia de Cristo atribuida al ser humano, solamente se puede recibir por fe. Ahorita va a ir hablando más, explicando más. No me adelanto por si no más adelante trata lo mismo. Entonces, dice, Dios coloca al ofensor en la posición de hombre justo. Ahí se está desarrollando la justificación. Dios coloca al ofensor en la posición de hombre justo. ¿Cómo? A través de la justicia, ¿verdad? O por recibir a Cristo por fe, por la gracia, y creyendo en fe es como somos justificados por fe. Dice, borra su pasado, sus pecados, ofensas, y trata con él como si nunca hubiese cometido pecado en su vida. Qué tremendo está eso. A veces los que nos acordamos de las cosas que hacemos antes somos nosotros, pero el Señor ya no se acuerda. Dice que para Él ya no las trae a memoria, y para Él estamos justificados, estamos limpios. Él nos mira a nosotros como si mirara a su Hijo Jesucristo. Alabado sea el Señor. Solamente dice, como si nunca hubiese cometido pecado en su vida. Ahí es donde el hombre es completamente justificado, absuelto de pecado, de culpa, de deuda, de ira de Dios, porque la ira de Dios estaba sobre el pecado. Pero a través de Jesucristo nosotros tenemos reconciliación con Dios a través de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo.
Él viene y nos reconcilia con el Señor, porque había un juicio ya destinado, había un juicio ya que se iba a llevar a cabo en contra del pecado, que era la muerte. Entonces, ¿estamos claros qué es la justificación? ¿Sí estamos claros? A último voy a preguntar ahí para que se mantengan ahí bien despiertos. Amén. Pasamos al 2, dice, comprender por qué necesitamos ser justificados. Hay mucha gente, hermanos, que piensan que no necesitan a Jesucristo. Muchos dicen, yo no hago esto, yo no hago lo otro, yo no le hago daño a nadie, yo no me meto con nadie, yo esto, yo lo otro, ¿verdad? Pero sin justificación no hay perdón de pecados. Tiene que haber justificación a través de Jesús. Amén. El hombre necesita ser justificado. Sí lo necesita el hombre. No hay otra manera en que el hombre pueda justificarse a sí mismo. No hay otro medio. Entonces el hombre sí necesita, ¿verdad? Alabado sea el Señor, ser justificado. Vamos ahí a Romanos 1, 19, 31. ¿No sirve aquella pantalla? ¿Mío? Poderoso Jesús. 1:19. Romanos 1:19 al 31. Amén. Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Alabado sea el Señor. Entonces sí necesita el hombre ser justificado. ¿Por qué? Alabado sea el Señor, porque el hombre es pecador. Amén. El hombre necesita recibir el perdón de pecados a través de la justificación, que es a través de Jesucristo. Amén. Entonces el hombre sí necesita ser justificado. El hombre conoció a Dios y le desobedeció. Adán conoció a Dios y le desobedeció. Cuando Adán le desobedece a Dios, él es expulsado fuera del Edén y puesto en otro lugar diferente, en lugares más áridos, donde él tenía que buscar su sustento, ¿verdad? Ahí es donde él empieza a trabajar la tierra. Entonces él desobedeció a Dios
Y en ese momento que desobedece a Dios, él ya traía conocimiento de Dios. Él ya había tenido una comunión con el Señor. Ya traía conciencia de lo que era el bien y lo que era el mal. Alabado sea Dios. Pero dice, el hombre fue criado a imagen y semejanza de Dios, tuvo una relación personal muy íntima, eso es cierto, con Él. Conociéndole, sin embargo, fue tentado y se corrompió por desobediencia. El hombre, al no adorarle y servirle, se volvió ciego espiritualmente y se corrompió moralmente. ¿Qué le pasa al hombre cuando no le sirve a Dios? Se corrompe. No hay temor de Dios en él, porque el mismo pecado lo va cegando, ¿verdad? Y ya no le sirve a Dios. Fue lo que le pasó a estos hombres. No, pero aquí dice que no hay excusa. Dice, no tienen excusas por sus actos porque poseen la revelación de Dios y una conciencia que aprueba y desaprueba sus acciones. Están bajo condenación. El hombre en sí, en su propia naturaleza, él sabe lo que está bien y lo que está mal. Él siente, ¿verdad? El hombre no puede matar y decir que está bien. Siente algo que le dice en su inconsciente que lo que está haciendo no está bien. Si está robándole a alguien, él sabe que le está quitando aquello que tal vez es el sustento de una familia. Hay un mensaje dentro de su ser que le indica que lo que está haciendo no es lo correcto, ¿verdad? Entonces no hay excusas. Entonces, hasta ahí podemos entender que el hombre sí necesita ser justificado, porque hay pecado en el ser humano, y mientras haya pecado y no haya recibido la justificación a través de la gracia y de la fe en el Señor Jesucristo, no puede ser absuelto de deuda. Amén. Seguimos. El hombre puede justificarse a sí mismo. No puede, porque a un principio yo decía, o el estudio dice, que la deuda era tan grande que no hubo quien en la tierra y en el cielo capaz de poder pagar esa deuda más que solamente nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Amén. Entonces, el hombre no puede justificarse a sí mismo, ni lo intente de ningunos otros medios, ni con otras cosas que quiera hacer, ni con sacrificios, ofrendas, actos de caridad. No es el camino, no es la forma, no es la manera en que pueda el hombre alcanzar la justificación o el perdón de pecados. Amén. Pone como ejemplo la nación de Israel. Dice, la nación de Israel consideraba que debía de haber otra forma de ser justificado, aparte de guardar la ley, y llegaron a la conclusión que la ley no la podían cumplir perfectamente y que debía existir una manera diferente de justicia a la de sus propias obras y esfuerzos
porque anhelaban la redención y la gracia, ¿verdad? Todos sabemos que cuando Dios da la ley de Moisés a su pueblo, nadie pudo guardarla. Nadie. Guardaban un porcentaje de la ley, pero siempre les faltaba una o dos. Nunca pudieron guardar la ley del Señor así en totalidad, ¿verdad? Entonces ahí nace la inquietud de este pueblo y dice, bueno, no podemos guardar la ley completamente. ¿De qué otra manera podemos ser perdonados o pueden ser justificados? ¿Verdad? Y entonces ahí donde se empiezan a hacer doctrinas de hombres, en querer a través de doctrinas de hombre, creer que a través de esas doctrinas podían alcanzar la justificación. Pero estaban en un error, porque se llenaron de doctrinas de hombres, se llenaron de religiones o de mandamientos que Dios no había dado, con la necesidad de que ellos querían ser justificados, sentían la inquietud, ¿verdad? Seguimos leyendo. Entonces fue lo que hizo este pueblo. Dice, la ley es el conocimiento del pecado y por ese medio ningún ser humano puede ser justificado. Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, de Dios. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley simplemente así revelaba o sacaba a la luz el pecado, ¿verdad? Alabado sea el Señor. Entonces, no era por ese lado. Entonces, el hombre no puede justificarse a sí mismo. Con el poco conocimiento que usted y yo tenemos en la palabra, sabemos que desde el momento que nos hablan de Jesucristo, desde el momento, ¿verdad?, que sabemos que Jesucristo dio su vida en un madero, ¿verdad? Él ofrendó su vida para perdón de pecados de todo aquel que cree en ese sacrificio, ¿verdad? Es como viene a ser perdonados, pero no hay otro medio. El hombre no puede justificarse a sí mismo. Que quede bien claro eso para los que están conectados en las redes, los presentes aquí. El hombre a sí mismo no puede hacer nada para ser absuelto de pecados. Amén. Lo único que justifica es la justicia de Dios. Al venir Jesús a esta tierra, a través de su nacimiento, eso lo sabemos muy bien, muerte y resurrección, se efectuó un cambio en el trato de Dios con el hombre. Ahora Dios con claridad y abiertamente nos ha revelado el camino. El trato de antes de Dios con el hombre era de otra forma, ¿verdad? Antes había castigo por las faltas que los hombres cometían. Ahora, antes Dios hablaba a los hombres por medio de los profetas, por medio de los patriarcas,
Ahora Dios trata con el hombre a través de Jesucristo, a través de la gracia, a través del perdón de pecados. Es como ahora el Señor trata con el hombre. Alabado sea Dios. Entonces, el único que justifica es Dios. Y dice que Él ha revelado el camino. Y ese camino, ¿quién es? Jesucristo es el camino. Entonces hay que entrar, hay que comenzar a entrar por ese camino para poder alcanzar la justificación. Amén. Jesucristo obtuvo esta justicia para nosotros. Jesucristo fue el que obtuvo esa autoridad para poder justificarnos. Jesucristo, Él es el que obtiene esa justicia para nosotros por medio de su muerte. Él sabemos que Él venció. Y ahí donde Él vence es a través de su muerte. Vence al pecado y obtiene autoridad para poder solamente a través de Él darnos justificación. Esa justicia Él la gana al morir en el madero para librarnos de la justa ira de Dios. Entonces, ¿qué les decía yo al principio? Que Dios estaba airado con el pecado. Había un juicio. Dios estaba enojado con el hombre pecador. La ira de Dios. Sabemos qué es la ira. Estaba molesto, estaba enojado. ¿Y qué fue lo único que vino a reconciliarnos al hombre pecador con Dios? ¿Qué fue lo que vino a hacer las paces con ese Dios que estaba enojado con el hombre pecador, con el pecado? Vino un personaje y él vino y apaciguó las cosas entre Dios y el hombre y el pecado. Nuestro Señor Jesucristo vino a través de su muerte. Él vino, alabado sea el Señor, y nos vino a reconciliar. Él vino a quitar, a apaciguar esa ira que Dios estaba ya destinada para el hombre pecador. Qué bonito es esto. Por medio de su muerte para librarnos de la justa ira de Dios. Era justa esa ira, porque Dios es un Dios perfecto y justo. Él tenía derecho de estar enojado porque Él dijo, ¿verdad? El día que comas de este árbol morirás. Él avisó, Él no puso al hombre y le dijo si tal vez come. No, Él claramente le dijo, si comes de este árbol morirás. Entonces había una justa retribución, alabado sea el Señor, de ira hacia esa falla. Entonces ese enojo de Dios era muy justa, porque Él dijo, no puedes comer de ese árbol, del fruto de ese árbol.
Así la muerte y resurrección de Cristo representa la provisión externa para salvación del hombre. Todo en común. Todos nuestros pecados internos, todo eso reatribuye a mí mismo, ¿verdad? A través de la provisión externa para la salvación del hombre. Inciso E. Dice, nosotros debíamos haber muerto, lo que yo le decía, pero Jesús lo hizo por nosotros. Esta justicia fue comprada mediante su muerte. Así fue el sustituto por nosotros. Él no debía de morir. El que debía de morir era el hombre pecador. Eras usted y yo, por pecadores. Él no debía morir, pero Él vino y se puso como pecador. Él pagó nuestra culpa a través de su muerte. Él dijo, yo me pongo como pecador, cuando Él no era pecador. Él era santo y perfecto, nuestro Señor. ¿Se da cuenta qué bonito está esto? Lo que Jesús hizo por usted y por mí, pero Jesús lo hizo por nosotros. Esta justicia fue comprada mediante su muerte. Así fue sustituto por nosotros. Segunda de Corintios 5:21. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Se hizo pecador Él, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios, fuéramos justificados, para que no hubiera culpa ya. Verdaderamente que esto me llena a mí, porque yo había leído esto, pero aquí es un poquito diferente. Como que se detiene uno a leer más y se para uno y es algo diferente. Alabado sea el Señor. Gracias, Jesús. Gracias porque Él, no siendo pecador, se puso como pecador. Poderoso Dios. Romanos 5:18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Qué hermoso. Un hombre falló y nos contaminó a todos, pero un hombre perfecto y santo vino y nos limpió a todos. Alabado sea Dios, poderoso. Entonces, lo único que justifica es la justicia de Dios, esa justicia que Jesucristo tomó en el madero al ofrendar su vida. Ahí es donde Él recibió autoridad para poder justificarnos a mí y a usted. La fe es el medio de justificación. La justificación está en Jesucristo, pero de ahí comienza a tomar pasos. Lleva un proceso, ¿verdad? Tienes que tener fe. Tienes que creer que Jesucristo murió en la cruz para paga de tus pecados.
Tienes que creer en tu corazón. Y ahí es como viene y se desarrolla la justificación. La fe es el medio de justificación. La fe es el agente de la justificación. Y el principio del que se vale la gracia de Dios para devolvernos la imagen a favor divino, el cual es influenciado por el Espíritu Santo. Dice, es influenciado. La fe es el agente de justificación y el principio del que se vale la gracia de Dios para devolvernos la imagen, esa imagen divina que antes el hombre tenía, pero al pecar esa imagen divina cayó. Antes éramos bien vistos por Dios. Cuando el pecado viene y entra a la humanidad, esa imagen cae. Ya no teníamos esa imagen divina. Pero al momento que Cristo viene y nos remide a través de su sacrificio, recuperamos esa imagen. ¿Y quién es el que influye a que ahora esta imagen sea agradable delante de Dios? El Espíritu Santo es el que nos hace mirar diferentes delante de Dios. El Espíritu de Dios es el que hace la obra. La fe se apropia de la promesa de Dios y de la salvación, porque produce a la persona a descansar en Cristo como su Salvador, y el sacrificio por los pecados imparte paz a la conciencia y la esperanza consoladora del cielo. ¿Qué siente usted ahora? Tranquilidad, paz, descansa, tranquilo en esa esperanza, ¿verdad? Que solo lo produce Cristo. Esa esperanza de vida eterna, esa esperanza, alabado sea el Señor, que un día estaremos delante del Señor. Esa esperanza que produce también el sacrificio que Dios hizo por nosotros, por paga de nuestros pecados. Al ser perdonados de nuestros pecados, se quita toda carga de conciencia, se quita toda cosa que venga a quererle robar la paz, se va todo. Y es como venimos a imparte paz, dice, a la conciencia y la esperanza consoladora del cielo. Alabado sea el Señor. Tremendo. El apóstol Pablo enfatiza sobre la fe de Abraham como ejemplo, el cual creyó a la promesa de ser padre de muchas gentes y no se debilitó su fe. A pesar de ser de casi 100 años o por la esterilidad de su esposa Sara, no dudó de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Entonces nosotros no debemos de dudar. Le hemos creído a Dios, hemos creído que después de esta vida hay vida eterna, hemos creído que Jesucristo viene, hemos creído, alabado sea el Señor, que solamente en el Señor hay vida. Amén. Y da este ejemplo
pone al padre Abraham, el padre de la fe, ¿verdad?, como ejemplo para que nosotros miremos. Cuando Dios le habla a este hombre, ¿hasta cuándo le responde? Demoraron muchos años. El milagro que le prometió era un milagro sobrenatural. Él ya viejo, Sara ya avanzada de edad, era imposible lo que Dios le había dicho para el hombre. Mas Abraham le creyó, esperó en el Señor y recibió la promesa. Alabado sea Dios. ¿Por qué Dios escogió la fe como el instrumento para recibir la justificación? Como yo le decía, es que se tiene que creer primero. Si usted cree en el medio de justificación que es Jesucristo, usted alcanza la justificación, ¿verdad? Dice que la fe es el instrumento. Ese instrumento es la fe y hay que creer para ser justificados. Porque la fe es la única actitud de corazón que es exactamente lo opuesto a depender de nosotros mismos. Es la gente por la cual el hombre se rinde a Dios y reconoce su condición. Un hombre de fe depende solo de Dios. Sus atributos de Él no los considera como en algo que le puedan ayudar. Un hombre de fe solamente se pone en las manos de Dios. Él cree en Dios, en todo lo que haga, en todo lo que le rodea, ¿verdad? Dice que se rinde a Dios. Alabado sea el Señor. Ahora vamos a ver el resultado de la justificación, ¿verdad? Acabamos de ver que la fe es el medio de justificación. Es por fe. Usted cree que Cristo es el único que perdona pecados, entonces usted pasa a ser perdonado, justificado, absuelto de culpa, de deuda. Pasa a ser reconciliado con Dios de esa ira. Jesucristo es el único. Vamos al resultado de la justificación. Paz para con Dios, le decía, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora podemos acercarnos confiadamente a Él, sin ningún obstáculo. Entrada por la fe a esta gracia es la esperanza de la gloria de Dios, salvos de la ira y somos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Clarito está. Desde un principio empezó hablando de esto y termina con lo mismo. Alabado sea el Señor. Conclusión del estudio. La justificación es una declaración legal, como les decía al principio, donde Dios específicamente declara que somos justos. Ya, olvídese de lo que hizo antes, no se mortifique más, todo está borrado. Dios no se acuerda más. Esta declaración tiene dos aspectos. El primer aspecto quiere decir que no tenemos pena o deuda que pagar por el pecado. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne. Hace una aclaración ahí. Que ya no viven en la carne. No viven en todo lo que los deseos de su carne le dicta que tenga que hacer, sino conforme al Espíritu de Dios.
El segundo aspecto es Él nos declara justos ante sus ojos. Esta es nuestra posición delante de Dios y la manera en cómo Él nos ve. Nuestra justificación a través de Jesucristo, la justicia perfecta. Aleluya. Él fue el único justo, el único con la autoridad para poder justificarlo a usted y a mí. Tremendo, bonito estudio, aleluya, gloria a Dios. Damos por terminado este estudio y este estudio es muy enriquecedor. Alabado sea el Señor. Yo lo siento en mi persona, tal vez porque estoy aquí, pero espero que usted también lo esté experimentando de la misma manera. Alabado sea el Señor. ¿Algo que quieran anexar? ¿Alguna pregunta, una duda? Porque voy a preguntar ahorita. Alabado sea el Señor. Poderoso Dios. Entonces, ¿cuál era el instrumento para ser justificado? La fe, amén. Entonces, el hombre puede justificarse a sí mismo. No puede. Por medio de la fe. Entonces, antes, el Señor, ¿cómo nos miraba antes de no ser justificados? Vamos, participe, para que si no se le olvide. Con ira. Con ira. Justa ira, dice. Ya. Pero ahora nos mira diferentes. Ahora, a través de la influencia del Espíritu Santo, no mira deuda en nosotros, no mira pecado, no mira mancha. Porque Jesucristo ya nos justificó a través de su muerte. Ya nos justificó el Señor. Estuve leyendo este estudio, le estuve dando un poco de seguimiento y a veces, hermano, nos acomplejamos o nos ponemos tristes cuando cometemos un error, ¿verdad? Pensamos que ya estamos destituidos de la gloria de Dios y no es así. Jesucristo ya nos absolvió de pecado. Que cometamos errores y le pidamos perdón al Señor es otra cosa diferente. Pero de ese pecado original del cual estábamos en deuda y Dios estaba enojado con nosotros, hemos sido limpiados. Jesucristo lo hizo ya, amén. Alabado sea Dios, así es. ¿Alguien más quiere anexar algo? ¿O ya tienen sueño? Vamos a ver quién tiene sueño, esa le voy a preguntar. Amén. Bueno, pues parece que no hay nada que anexar, ¿no? ¿Alguna deuda, pastor? ¿Una duda? La deuda está pagada.
está pagada. Ese es algo que lo hace uno sentir en paz, tranquilo. No hay peso, alabado sea el Señor. Pero hermanos, debemos de tomar en cuenta el sacrificio que Jesucristo hizo. Dice que Él se puso como pecador y Él no era pecador. Él se puso. Amén. Le damos gracias al Señor. Voy a darle gracias al Señor si me acompaña y le paso el tiempo a nuestro hermano Avi. Padre nuestro, Dios, Señor, que estás en el cielo, te doy la gloria, la honra a ti, Padre,